veces uno se sorprende, ¿no? Cuando encuentras cosas que están ligadas a la religión, pero que sin embargo pertenecen más al mundo de hoy que al mundo de la espiritualidad, ¿no? Más de lo que parece. Muy bien, antes de comenzar voy a hacer una breve presentación del trabajo de cada uno de ellos. En el primer lugar, Guillermo, su página de YouTube es Cabaleón con 2 Bs. Pues por si alguien quiere entrar en su página, en su YouTube y ver su trabajo, oye, pues muy recomendable. Y el nombre del trabajo real que viene a contarnos Guillermo, no sé si lo pronuncio bien, es Sefard, ¿verdad, Guillermo? ¿Cierto? Sí, bueno, Sefard es un proyecto que nació, es una obra literaria que nació pues de una investigación de hace ya 2 años y medio, casi 3 años, y que, bueno, decidimos entre los participantes, Daniel, Mercedes y yo, pues dejarlo por escrito como un precedente, ¿no? Sobre todo porque en el mundo de la cábala ha sido un salto para anexar la cábala a la tecnología actual, ¿no? Que es la audiovisual, la tecnología de los ordenadores, de las computadoras. Es muy interesante. Ahora Guillermo nos hablará de ello, pero antes me gustaría sobre el compañero Alberto Pleguezuelo, que es especializado, realmente tiene la licenciatura de Geografía, es así, ¿verdad, Alberto? Sí. Y su canal de YouTube tiene el mismo nombre que él, es Alberto Pleguezuelo, ¿verdad? Sí, Alberto Pleguezuelos Gínel es el nombre del canal. Sí, ya veis, no es muy original el nombre, pero bueno, yo qué sé, surgió así y a estas alturas ya no lo voy a cambiar. Bueno, vale. Lo importante, Alberto, es el contenido, que a mí de verdad llevo años siguiendo tu canal y para mí eres una persona muy íntegra y tu contenido pues a mí me encanta. O sea, sobre todo lo que tú haces, lo que tú enseñas y lo que tú divulgas, porque tú eres un gran divulgador dentro de tu campo. Se hace lo que se pueda, aunque bueno, es un canal pequeñito, pero bueno, intento de vez en cuando puedo hacer vídeos divulgativos, aunque siempre cuesta estos temas. Bien, cabe destacar, ¿vale? Por si alguno queda la duda, el canal de Alberto Pleguezuelo es especializado en ciencias y otra clase de curiosidades, así que también altamente recomendable, ¿vale? Para todos los usuarios que quieran suscribirse o quieran entrar en el canal a ver el trabajo del compañero Alberto. Ahora vamos a ir por partes. Nos gustaría, el compañero Guillermo, que nos cuente un poco en cómo se inicia el proyecto y, bueno, Guillermo, cuéntanos un poco cómo se inicia todo, cuál es tu trabajo, cuáles son las pautas, qué es lo que se consigue a través de la realización de este trabajo. Bueno, en un principio yo siempre he considerado, vamos a llamarlo, he considerado los dos bandos, ¿no? Esos dos bandos que están eternamente enfrentados, ¿no? Que no es necesario, pero que realmente en nuestro subconsciente siempre lo están, ¿no? La ciencia y luego está la teología. Cuando uno desde pequeño, nosotros en este país, por ejemplo, por cultura, por tema cultural, todos hemos crecido con la cristiandad, ¿no? Con la Biblia y se nos han ido inculcando ciertas cosas desde pequeño y nunca hemos llegado a cuestionárnoslas realmente. Hasta que ya nos vamos haciendo un poco más adultos, nos encontramos con ciertas personas un poquito más adultas que nosotros que ya han pasado por ello y que te van diciendo que todo esto es una mentira, que las religiones son una farsa, etcétera. Entonces, claro, uno ya se encuentra ahí con una cierta incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre lo que te causa siempre es una inseguridad. O sea, tú si vas por la vida con incertidumbre, nunca te vas a ver ni seguro de un bando ni seguro del otro. Y la curiosidad es realmente lo que te lleva luego a indagar un poco. Y cuando uno se adentra en el tema de la Biblia está dividida, hoy por hoy, la que conocemos, al menos nosotros, está dividida entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La primera pregunta que una persona se debe de hacer es por qué uno se llama Nuevo Testamento y por qué el otro se llama Antiguo Testamento. O sea, realmente hay una difamación en la palabra en sí, llamar a un libro Antiguo Testamento. Eso es lo primero y es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Luego, cuando uno se adentra en ambos, si tú tienes un libro que tiene parte 1 y parte 2, la parte 2 no puede contradecir la parte 1 de ese libro, porque es simplemente una continuación de la primera parte. Y cuando uno ya empieza a encontrar esos errores en la parte nueva, digamos en la segunda parte, es cuando ya la va descartando a priori y dice, bueno, voy a adentrarme primero en la parte antigua, porque tiene que haber algún interés especial detrás en llamarla antigua.
y sin embargo es muy probable que la antigua sea la más pura o la más fiable. ¿En qué idioma se escribe? En el hebreo. ¿Qué sucede? Bueno, tienes dos opciones, o creerte las traducciones que tienes en casa o aprender hebreo e indagar por tu cuenta y meterte en el idioma en el que se escribe originalmente. Y así aconteció. En el momento en que uno se percata de que en el idioma original no existen los errores que se enseñan en centros educativos, en centros escolares, de que no existen las contradicciones, de que está escrito en un idioma que no solo es literal, sino que también es matemático y que además tiene detrás una construcción gemátrica, se dice en la Cábala, que hace referencia en la suma de letras, por ejemplo, a los objetos que está describiendo, es cuando en ese instante empiezas a pensar, tu mente empieza a salirse un poco de la órbita en la que se encontrabas, porque estabas fijado en una casilla y empiezas a salirte de esa casilla y empiezas a ver el resto del mundo a tu alrededor. Y siempre lo bueno es que estaba basado en las matemáticas, entonces si algo no miente son los números. Y en este caso, por ejemplo, voy a daros un par de indicios cortitos para no extenderme mucho, pero una de las primeras cosas que uno se encuentra en la Torá escrita en hebreo es, por ejemplo, el número pi. Y está detallado de una manera bastante simplificada. Y hice hincapié en la Cábala porque es la que realmente extrae ese jugo de la Torá, que está realmente codificada. La Torá se escribe en un texto de época que en ocasiones es muy poco entendible o que se sale de la lógica o de la razón, pero sin embargo todo lo que hay detrás son códigos. Cada frase es un código. Y en el caso del número pi, pues si Dios presume de haber creado el mundo con 22 letras hebreas y lo hizo en 7 días, el dividendo 22 entre 7 te da 3,14. Nos estamos encontrando el número áureo pi. Lo encontramos en toda la naturaleza, en base a radio. Tenemos también, por ejemplo, la primerísima frase que hay en la Biblia, ¿no? En el principio Dios creó a los cielos y a la tierra. En el principio es tiempo, Dios creó los cielos, espacio y la tierra, materia. Él es la esencia de la física actual y no llegamos a ella hasta los años 50, ¿no? A través de Hermann Weyl. Yo creo que uno se encuentra con cosas que le van llamando la atención desde un inicio y cuando va continuando en el texto y va hallando una y otra vez siempre esa evidencia que no solamente está libre de error, sino que además está codificada en un lenguaje de nuestra época o más o menos de nuestra generación, es cuando se plantea que realmente tras ellos hay una mano inteligente o una mente inteligente, una conciencia detrás, ¿no? Que nada tiene que ver luego con esos cuentos, esas fábulas que nos han ido metiendo desde pequeños en el colegio. Creo que una de las formas más erróneas de plantearse ver o mirar hacia una religión es verla desde tu paradigma, porque tienes que verlo siempre desde ese punto, desde ese lugar, ¿no? Y así es como se inició la investigación. Bueno, voy a ser ahora muy breve. El libro nace en base al código binario. Es decir, lo que Carl Sagan hizo en el año 74, enviar un mensaje en ondas de radio codificado en binario para hallar algún día una hipotética civilización inteligente fuera de la Tierra, es lo que nosotros hicimos, pero a la inversa. ¿Y cómo lo hicimos? Pues muy fácil. Cuando uno se para a leer la Torá, las primeras 4 palabras, ¿no? En el principio creó Dios A. En hebreo es Bereshit bara Elohim et. Ese et realmente no tiene sentido. O sea, en el principio creó Dios A. ¿Por qué A? Podrías haber escrito los cielos y la tierra, ¿no? Te ahorras ese A. Pero en hebreo et tiene una curiosidad que es la primera y la última letra del alefato. Es decir, en el principio creó Dios el alefato hebreo, el abecedario. Y ahí está la clave. Realmente, si tú coges la primera frase en hebreo, tienes 28 letras divididas entre 7 palabras. Te da el 4. Es decir, el 4 vuelve a ser una y otra vez la llave, ¿no? Torá se escribe con 4 letras también en hebreo. El nombre de Dios por excelencia, Jehová, ¿no? Yud, Hei, Vav, Hei en hebreo se escribe con 4 letras. El 4 es un papel importantísimo en la Cábala. Y bueno, cogiendo esas primeras 4 palabras, que es la que nos indica la primera frase en sí, en su dividendo, pasamos esas 4 palabras al valor decimal por la geometría cabalística que le corresponde y ese valor decimal es convertible a binario. Y en binario nos aparece un mapa de bits.
en negro y blanco, píxeles muy rudimentarios. Y la primera aparición es la firma de Dios, por excelencia, Él. Toda terminación divina acaba en Él, Aleph, Lamed en hebreo, ¿no? La letra que parece una X y la letra que parece una C al revés con un rabito. Y Él está en Daniel, Samuel, Ezequiel, cualquier nombre que cojáis bíblico casi siempre tiene la terminación Él. Y es muy curioso porque un mapa de bits, que es la primera frase de la Biblia, te proyecta en binario la firma Él. Aquí a mí me da a entender una cosa, o bien esa Torá realmente está basada en ese Dios del que habla la Torá, o como mínimo en una conciencia, una inteligencia especial, ¿no? Si la llamas divina, llámala divina, y si no, pues llámala una inteligencia superior, muy superior a la nuestra, porque lo hace encima en base a nuestra tecnología actual cuando esto data de hace 3.300 años. Bastante curioso. Yo estoy viendo a Alberto y Alberto está poniendo caras que... Antes de nada vamos a decir, Alberto, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué tienes que decir a todos? Sobre lo que ha contado Cabaleón o yo personalmente. Cuéntanos lo que te apetezca realmente. Si quieres un poco contestar a Guillermo, de lo que ha comentado. O de lo que ha comentado. Pues de lo que ha comentado, francamente, estoy bastante en desacuerdo. Bastante en desacuerdo. Primera, si bien cualquier texto antiguo no lo puedes juzgar con los ojos actuales, en tanto en cuanto es un texto antiguo y tienes que entender las finalidades que tenía dicho texto cuando fue escrito, eso es totalmente cierto. Igual que para juzgar la historia en general la tienes que juzgar pensando en por qué se hicieron las cosas en el tiempo que se hicieron y no cómo las haríamos en la actualidad, porque si no, no tendría mucho sentido. Aparte de eso, pero cuando hablan de según qué términos, hay cosas que sí que las podemos juzgar con nuestros ojos, porque hay cosas que no han cambiado ni cambiarán. Hay cosas de la naturaleza que son siempre iguales, para entendernos. Primera, en la Biblia, si no me acuerdo muy mal, cuando yo me la leí, me he leído una versión que viene de la traducción griega, de la Septuaginta, en mi caso, y ahí, por ejemplo, el número pi no era correcto. El número pi en la Biblia es 3. Y te lo dicen porque hay un momento que te hablan de la relación entre el radio y el perímetro de la circunferencia y te ponen que es 3. Por lo tanto, no es 3,14. Ahí en la Biblia te dicen 3. Aún así, si haciendo las transformaciones que tú has citado llegas al 3,14, 3,14 no es el número pi. El número pi tiene infinitos números. ¿Es una aproximación que utilizamos normalmente? Sí, pero no es el número pi. El número pi es la relación entre el radio y el perímetro. Bueno, el diámetro y el perímetro, para decirlo más exacto, que es 3,14 y infinitos decimales más veces el diámetro. El perímetro es el diámetro, es decir, si multiplicas 3 veces, coges 3 veces el diámetro más ese trocito que te falta, te sale el perímetro de la circunferencia. Bueno, pues para empezar eso. Luego, algunas otras de las cosas, por ejemplo, decir que las primeras frases de la Biblia te están marcando el génesis del universo tal y como lo entendemos actualmente en la ciencia, porque habla de tiempo, habla de espacio y habla de materia. Cuando se estudia un poco la idea del Big Bang, originalmente, sí, vale, es cuando se inicia el tiempo y la energía y el espacio, pero la materia surge más tarde, tarda en surgir. Además, decir que esa frase te está explicando el Big Bang cuando ese mismo tipo de frases han aparecido de una manera o de otra descritas con lenguaje poético en la Biblia y en otro montón más de textos religiosos de la mayoría de religiones, prácticamente en todas tienen un mito de la creación y te explican, pues, bueno, cosas parecidas, adaptadas a la cultura de cada sitio. No hay tanta diferencia en ese aspecto. Por eso es decir que todas estas elucubraciones de que se supone que incluso haya un mapa de bits en la Biblia es un texto suficientemente largo, tiene suficientes palabras y si transformas cualquier cosa en ceros y unos te saldrá al final una imagen.
y si tienes suficientes ceros y unos, al final te acabará saliendo casi cualquier tipo de imagen que quieras. Cualquier tipo de representación lo podrás interpretar un poco como gustes. No es decir, tienes un texto muy largo, puedes llegar a hacer un poco lo que quieras y podrás llegar a encontrar las relaciones matemáticas que quieras encontrar. Otra cosa es que esas relaciones realmente estén puestas ahí a posta para tener esas relaciones, o no sea simplemente que andas buscando unos datos, una idea, y cojas datos los que te convenga para que te den unos resultados matemáticos. Sería un poco esta idea inicial sobre la exposición que acabo de escuchar, más o menos. Creo que me dejo algunas cosas en el tintero, pero han salido muchos temas a la vez y es más o menos lo que más quería comentar. A ver, yo en el tema este no entiendo ni nada y ahora comentar a Guillermo. Yo desde luego he visto algunos del libro de Guillermo y hay algunos, digamos, algunas representaciones que son muy, muy curiosas. Ahora, ya te digo que yo no puedo opinar porque yo realmente no entiendo del tema este de la cábala o lo que está comentando Guillermo, ¿no? Pero bueno, Guillermo, ¿tienes algo que comentar? Sí, bueno, en primer lugar, comentar que sí, un texto lo suficientemente largo, evidentemente los unos y los ceros arrojan muchísimas imágenes que pueden hacer alusión a cualquier cosa. Lo curioso sucede cuando un patrón se genera en base al binario que arroja imágenes alusivas al texto del que se extraen. Ahí cambia un poquito la cosa, ya no son imágenes aleatorias, sino que hacen alusión al texto del que se extraen, directa. Para continuar y no alargarlo mucho tampoco, hay cosas, por ejemplo, que no... Has mencionado la Septuaginta que has tratado. La Septuaginta en sí no existe. No sé si has indagado lo suficiente en ello, pero la Septuaginta es una mentira. Es decir, la Septuaginta fue una traducción hecha por 70 rabinos del hebreo al griego, solo de la Torá. 76, para ser exactos. Es la que se dice ahora, pero la Septuaginta original fueron 70 rabinos que tradujeron única y exclusivamente los 5 libros de Moisés, que son los que componen la Torá. De hecho, esa Septuaginta ardió, se quemó y no existe hoy día. La Septuaginta que se escribe a posteriori sí que acontece en base a una manipulación griega. Había más copias de la Septuaginta y es más, por ejemplo, en la época de Jesús, sabemos que en el Nuevo Testamento la Biblia que citan tanto los apóstoles y demás, o sea, los textos del Nuevo Testamento, citan concretamente a la Biblia la versión Septuaginta, no citan a la Biblia en hebreo, debido a que la mayor parte de la gente en aquella época hablaba griego y no hablaba hebreo prácticamente. Era muy difícil ya de leerlo y la mayor parte de la gente utilizaba la Biblia en griego. Sabemos porque todos los textos del Nuevo Testamento están escritos originalmente en griego, en un tipo de griego muy concreto. Y citan esa Biblia. Sí, por eso es la gran diferencia, pero la Septuaginta a la que tú estás haciendo referencia, ¿vale? Esa Septuaginta no está sellada por esos 70 rabinos que tradujeron la verdadera Septuaginta, que eran únicamente los libros de Moisés. No había Isaías, no había Jeremías, que son los que hoy día se encuentran en esa Septuaginta que tú estás mencionando. De hecho, esa Septuaginta es posterior. Y esa Septuaginta está traducida de una forma acorde a la ideología griega, no a la ideología o no a la base toraica de aquella época. De ahí que contenga, evidentemente, bastantes errores. Y si yo lo comparo hoy día con cualquier Biblia hebrea en hebreo, las diferencias son abismales. O sea, no tiene nada que ver. En hebreo también tiene un montón de errores, porque recordemos que el hebreo originalmente se escribía sin vocales, todo de corrido y solo con consonantes, que hacía que fuera muy difícil de leer, y tenía que ser los masoréticos, o masoretas, como que el grupo sería los masoréticos y las personas individualmente los masoretas, que eran los que le añadieron posteriormente separación de palabras, vocales y algunas otras cosas más para que el texto pudiera ser leído, porque el texto original no eran capaces de leerlo ya en aquel momento.
Era un texto difícil y era un texto que la mayor parte se seguía conservando, aunque estuviera escrito por tradición oral, porque por eso mismo era el lenguaje difícil de leer. Imaginaos que cogéis cualquier texto actual del castellano, le quitáis todas las vocales y dejáis todas las letras una detrás de otra, sin dejar espacio entre palabras, ni párrafos, ni nada por el estilo. Por lo tanto, sería un texto actualmente muy difícil de leer. Pues eso era el hebreo originalmente. Por eso al final le tuvieron que acabar añadiendo vocales, acabar añadiendo signos de puntuación y separando las palabras para ver dónde empezaba una palabra y dónde acababa otra, porque si no, realmente era muy difícil. Yo, lo que estás contando ahora mismo, sí, es lo que a ti, lo que tú habrás estudiado, lo que te habrán enseñado, donde lo hayas aprendido, pero ya te digo yo que estás completamente en una esquina completamente opuesta a la mía y de hecho es completamente errónea en fechas, en hechos y en que sí, evidentemente existen Biblias con traducciones masoréticas, pero esas Biblias no son las Biblias hebreas que son originalmente. Esas han sido mantenidas con muchísima meticulosidad y las tenemos hoy en cualquier sinagoga. ¿Las has sacado, las has leído de una sinagoga? ¿De una sinagoga? No, no sé leer hebreo, Bueno, ni me he preocupado de leer hebreo. Vale. Ya me cuesta leer latín. Ya me cuesta leer latín. Más que eso, no me he dedicado a leer. Pero igualmente, las Biblias actuales, o sea, la Torá actual que puedas encontrar en una sinagoga, también ha sufrido grandes transformaciones, evidentemente. Todas. ¿Tienes prueba de ello? ¿Prueba de ello? ¿Tienes algún texto original antiguo, realmente antiguo, para poder comparar? Pues para decir mínimo, que no ha habido esa alteración. como mínimo, unos mínimamente antiguos son los rollos del Mar Muerto, 2100 años atrás. Luego tenemos otro que sale de Irak hace 3000 años. Claro, pero son los mismos, son de la misma época, que estamos hablando de un poco antes de Cristo, los pergaminos del Mar Muerto. Sí. Bueno, pero ya son 2000 años, ya tienes un texto ahí de 2000 años. Sí, pero también tenemos trozos de la Biblia en griego de esa antigüedad, tenemos un montón de cosas de esa antigüedad para decir que no ha habido alteraciones antes, porque en esa época ya se habían utilizado el tema este de ponerles las puntuaciones, poner las vocales y todas estas cosas. Sabemos que los textos, y más en la antigüedad, como la copia solo la podías hacer de una manera precisa, era a mano, no había otra forma de copiar textos, debido a que es muy fácil que esos textos, tarde o temprano, acaben sufriendo deformaciones de todo tipo, simplemente porque copiar un texto a mano implica que podrás cometer cosas como faltas de ortografía, aunque sí, o que parezca algo tan tonto, podrás acabar cometiendo faltas de ortografía, podrás acabar habiendo autores que quieran meter de su cuchara, y sabemos que eso ha pasado a lo largo de la historia en todos los textos, para gente que haya querido meter de su cuchara o haya querido hacer más estético el texto, o llámalo como quieras, pero gente habrá podido meter mano en los textos durante el proceso de copia. Es más, por eso hay cosas, esto sí que es del Nuevo Testamento, de acuerdo, esto que voy a decir no es del Antiguo, ya os lo digo, pero por ejemplo, lo que tradicionalmente se conoce que el número de la bestia es el 666 es incorrecto. Los textos más antiguos no era el 666, era el 616, pero hubo autores que lo tradujeron a posterior como 666 y se ha quedado en la cultura popular como 666. Pero tenemos, por ejemplo, el manuscrito Vaticanus, que ahí sale como 616. Sé que esto es del Nuevo Testamento, pero esa idea de que las traducciones y, sobre todo, no solo las traducciones, sino el proceso de copiado de los textos, acababan haciendo de que hubiera errores. Son inevitables, a todo el mundo nos pasa. Si te pones a copiar un texto largo a mano, no vas a poder evitar los errores. Las transliteraciones, y eso por no hablar de que haya gente que quiera añadir de su cosecha, porque es un texto y puedes añadir de su cosecha y habrá gente que no se dará cuenta y copiará la versión tuya que tiene unos añadidos que tú le hayas puesto, y así un largo etcétera de tiempo acabarás teniendo textos deformados. Es imposible que no pase. Siempre, si utilizas un proceso de copia a mano, te acabará pasando. Sigue pasando incluso en la actualidad con otros medios. Imagínate en la antigüedad. Pero yo pienso, Alberto, que, a ver, el Nuevo Testamento no es comparativo, porque el Nuevo Testamento es que se ha ido cambiando a lo largo de estos 2000 años a conveniencia de lo que la Iglesia ha querido. Todos los textos, todos. El Antiguo Testamento, a ver, yo tengo muchas contradicciones del Antiguo Testamento con lo que luego se ha descubierto, que ahora después irán saliendo, ¿no? Pero yo creo que es más
digamos que es más tradicional, o sea, tienen menos eso de cambiar. Es que, por ejemplo, la Iglesia es que ha hecho muchísimos cambios en cuestiones de la Virgen María, que en principio no salía, ahora sale, o sea, no sé. Incluso los mandamientos. Los mandamientos han modificado casi todo, ¿no? Sí. Bueno, una cosita que quiere preguntar nuestro compañero Samuel, que tiene unas preguntas. Sobre todo me llama la atención que lo primero que creó Dios fueron los cielos y la tierra. Me parece que eso es incorrecto, ya de manera un poco más científica es incorrecto. Primero es la tierra, los cielos fueron mucho después, pero millones y millones de años después. A cielo se le tiene como a la capa de atmósfera que nos cubre. Eso no lo teníamos. Luego... El cielo azul, sí, vale, el cielo azul. Pero el cielo, lo que es el universo, se creó antes que la Tierra. Historia. Eso ya es otra historia, lo de las estrellas, lo de cubrió un manto de estrellas y tal. Claro. Luego lo del tema de que hizo, digamos, algo inteligente, ¿no? Yo creo que no es inteligente. El mundo está lleno de fallos, tanto como personas que somos, como en animales, como en funcionamiento, como en todo. O sea, hay un montón de cosas que, oye, no son inteligentes, ¿vale? Por lo menos a mi modo de ver. Hay muchas. Yo, ¿para qué quiero un apéndice? ¿Para qué narices lo necesito y lo tengo? Y hay gente que, pues mira, por ejemplo, Alberto ha tenido un problema de apendicitis bastante jodidillo y se lo han quitado y el hombre ahí está, funcionando perfectamente, incluso mejor que como era. Y luego también tengo la pregunta de quién o qué, porque supuestamente, yo por ejemplo, los marroquíes dicen que todo, o sea, que las escrituras es a mano de Dios, ¿no? Que quién escribió la Biblia y los mandamientos, o qué, si fue persona o fue una entidad divina. Bueno. Nos hemos quedado sobre el silencio. A ver, una de las cosas que yo sí que... Esto es un pequeño apunte, ¿vale? Yo religiosamente, me han inculcado como católico. A día de hoy puedo decir que no soy creyente en nada, ¿no? Soy más bien objetivo y técnico antes que espiritual, ¿no? O religioso. Pero sí, todos estos datos que estáis dando, tanto Guillermo como Alberto, y sobre todo esto que voy a preguntar a lo mejor es un poco más para Guillermo. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que todos los datos que has dado sobre numerología, todas estas clases de interpretaciones, es muy curioso, ¿no? El ver cómo se pueden formar, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que a mí me llama la atención, y esto lo hago como apunte, no como pregunta, simplemente por si me queréis dar una opinión, es que hay que tener en cuenta que anterior al cristianismo hay otras religiones. Es decir, el cristianismo ha sido una religión que se ha comido a otras religiones autóctonas. Por ejemplo, dos de mis favoritas, no porque crea en ellas, sino porque me parecen más antiguas, pues puedo tocarte el paganismo, o por ponerte una de ellas, el paganismo. Sabemos que el cristianismo se comió el paganismo. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer... el paganismo al cristianismo. Primero el paganismo, y el paganismo es, digamos, una versión de lo que es el cristianismo original. No. Hay que tener en cuenta que el cristianismo, al igual que otras muchas religiones, es monoteísta y el paganismo no. Entonces, hay una diferencia abismal. No tiene nada que ver una religión con la otra. Pero salió una, digamos, en contradicción con la otra. O sea, primero fue el cristianismo, el paganismo vino después. Claro, yo el apunte que quería hacer es que, curiosamente, esto que está descubriendo Guillermo, a través de estos textos tan antiguos, hay que tener en cuenta, y yo la pregunta que me hago es, ¿por qué se descubren en esta clase de libros y no en una religión que, por ser más antigua, podríamos considerarla más verdadera, o al menos para mí, que el cristianismo? Porque hay varias religiones y esto que está descubriendo Guillermo lo está descubriendo en una que es posterior. Entonces, simplemente quería dejar hecho ese apunte, ¿no? No sé, Guillermo, ¿qué tienes que decirle algo, Luis? Cuando hablamos de religiones posteriores o religiones anteriores, sí que hay varias religiones, por ejemplo, que
asentan un precedente. Incluso religiones paganas, como estabas diciendo, pues como se podía practicar en el Antiguo Egipto, incluso en Sumeria. La diferencia está en los escritos que se dejan, ¿no? Yo creo que cada uno utilizaba una forma de escritura distinta, y en lo que está basado realmente toda esta investigación es precisamente en ese tipo de escritura, ¿no? Yo creo que lo que diferencia una religión de otra, en ese aspecto, digo ahora, en el aspecto de una investigación o del código binario, es precisamente la forma de escribirlo, o sea, el sistema numérico que va otorgado a esa escritura o no. Si yo voy a Egipto, entro en una pirámide, me encuentro pues con una tabla dibujada, ¿no? con diferentes símbolos. Si yo a esos símbolos no les tengo de antemano otorgado un número concreto, no puedo traducirlo a un binario. O sea, no podría realizar la misma investigación sin conocer qué número se otorga a qué símbolo. Y sí que es cierto que encontré varios egipcios, en los que se otorgaban números, pero luego, sin embargo, variaban de un lugar a otro dentro de Egipto, esos números, ¿no? En el caso de la Cábala son inamovibles, esos números que están fijados, no hay algo aleatorio en ello, es completamente inamovible, ¿no? Si queréis un ejemplo, en hebreo la palabra padre tiene un valor numérico de 3. Padre se escribe Aleph Bet, Aleph es 1, Bet es 2. Padre es 3. Es inamovible, o sea, no, por mucho que tú construyas la frase o metas esa palabra en una frase u otra, no te va a variar el valor numérico de la palabra padre. La palabra madre tiene un valor numérico de 41 y la palabra niño tiene un valor numérico de 44. O sea, el niño es la suma de padre y madre. Pero es que así acontece con todas las palabras. La palabra embarazo, egallón, 271 son los días el día que se salta de los 9 meses de embarazo. Es un idioma que está construido en base a lo que la palabra está detallando, ¿no? o a la referencia que hace la palabra. Y eso es difícil de encontrar incluso en religiones que sean 1000 años anteriores, ¿no? Porque hay que recordar que el judaísmo, de acuerdo a la Torá, se crea hace 3.300 años, hace 3.800 años por Abraham. Pero es que previo a eso hubo muchísimas otras religiones, ¿no? Y en ninguna otra encuentro esa peculiaridad, ese orden matemático que hay dentro del idioma hebreo. Sin embargo, la contradicción, Guillermo, no sé si... A ver, yo por lo que he leído y por lo que he ido visto, la religión hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, lo que creó Abraham, no es un poco un corta y pega de varias religiones, como puede ser Sumeria, por ejemplo, egipcia, y que se han ido ahí coincidiendo, porque hay muchas cosas que coinciden con esas dos religiones que son más antiguas. Bueno, también coincidimos, creo, en la moda hoy día, un americano y un español, ¿no? Yo también me pongo pantalones vaqueros como un americano, y en las coincidencias sí que se dan, pero lo que se dice, lo que se estudia o lo que cada cual quiera interpretar, ¿no? De que la Biblia es un compendio de copias de tablillas sumerias, etcétera, ¿vale? Yo no sé, las tablas sumerias las he estado ojeando. Yo no le encuentro correlatividad casi ninguna, exceptuando dos historias concretas, pero que son dos historias que se narran no solo en las tablas sumerias y la Torá, sino también en otras culturas alrededor del mundo. Y una de ellas, la clásica, es el diluvio. Es decir, también podríamos entonces deducir que la Torá lo ha copiado de los mayas, al igual que lo ha podido copiar de las tablas sumerias. Y en un principio las tablas sumerias están datadas en un principio de 1000 años antes que la Torá, luego se redujo a 660. Hay un laboratorio que al final dijo que 250, entonces nos aproximamos un poco en el tiempo. Prácticamente hay una correlación en el tiempo ahí, ¿no? No lo veo algo grave. Y una de las deducciones del por qué la gente dice que la Torá es una copia de las tablas sumerias es una de las frases que hay en el Génesis, ¿no? Que dice que Dios creó a los monstruos marinos. Y eso es una frase literal de las tablas sumerias. Pero, sin embargo, la traducción, ya te digo yo, que es completamente errónea y evidentemente malintencionada, ¿no? La traducción correcta es grandes reptiles, o sea que nada de monstruos marinos. Y grandes reptiles no viene a ser otra cosa que dinosaurios. Sí. Ni de coña. Es que muy anteriores, ¿no? Pero vamos, sí, en principio eso. Yo lo que pasa es que yo creo que todas las religiones, como digamos que puse un poquito en el principio de la introducción, todas van teniendo cosas en común que, o sea, hay digamos, un principio en común en todas las religiones.
a ver si me puedo explicar. Yo, por ejemplo, ya no solo está hablando de las tablas sumerias, en personajes que son no solo el diluvio universal, ¿no? Que el diluvio está, digamos, en todas las tradiciones, que es una cosa. Yo no pienso que haya habido un diluvio que se haya inundado la tierra, pero sí un acontecimiento que tuvo varias inundaciones en muchos sitios a lo largo alrededor de la Tierra, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa que podríamos discutir. Pero es que hay personajes que, cambiándoles el nombre, coinciden en los actos con lo que dice la religión egipcia. Estamos hablando, por ejemplo, de Isis o con la religión judía, o sea, la religión del Antiguo Testamento. O sea, digamos que hay un nexo ahí en común que no sé yo cómo traducirlo. Es mi opinión, ¿eh? A ver, yo, por ejemplo, en mi caso, y por hacer un pequeño apunte, ¿vale? Lo que decimos, hay una diferencia muy grande. Esto no es ninguna pregunta para ninguno de los invitados, es de nuevo un apunte que hago. Ya lo dije en una de las tertulias anteriores. Y es que, como digo, hay demasiada diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Guillermo nos estaba diciendo que, bueno, su estudio está basado un poco más en la creencia del Viejo Testamento, pero una de las cosas, y además no hace falta leerlo porque lo tengo en la cabeza, voy a decir un pequeño texto bíblico del Antiguo Testamento que dice así: habló Dios por boca de Moisés, llegaré a vosotros como un oso al que han robado sus cachorros, mataré a vuestros hijos y les sacaré las entrañas y enviaré contra vosotros a la bestia feroz que os consumirá junto a vuestros rebaños y convertirá vuestras tierras en desiertos. Aquí es lo que a mí me hace dudar de lo que es el cristianismo general. Estamos hablando de que el Viejo Testamento, lo que se llama el cristiano antiguo, es un Dios totalmente vengativo, que si luego vemos los textos del Nuevo Testamento es un Dios totalmente positivo. Entonces, esa diferencia tampoco puedo yo posicionarme y decir es que el Viejo Testamento, por ser más viejo, es más real, porque lo veo más fantástico. No sé, Guillermo, qué es lo que opinas. Incluso te voy a decir que el Nuevo es positivo con respecto a los tiempos en los que se escribieron y incluso han ido cambiando, porque hay cosas que son muy incorrectas y en ellos están los mandamientos, son muy incorrectas socialmente y se han ido cambiando. Incluso los mandamientos a día de hoy tienen muchísimas refutaciones. Por ejemplo, no matarás. Vale, muy bien, no mataré, pero cuidado, que siempre está el legal. Está muy bien lo de no matarás, pero oye, si atacan, por ejemplo, yo tengo mi hija, ¿no? Y un ladrón quiere atacar a mi hija y yo por defensa propia de mi hija, incluso mía, mato a ese hombre, ostras, estoy castigado. O no robarás. Tienes lo de poner la otra mejilla. Claro, no robarás. ¿Con respecto a qué? Cuidado, que eso también tiene vacíos legales, que yo si mi hija se va a morir de hambre y tengo que coger algo de algún sitio para llevarle a la boca a mi hija, pues, oye, estoy castigado por ello. En fin, todos los mandamientos tienen sus vacíos legales que yo creo que esos mandamientos hoy en día la sociedad está muy basada en ello, pero que tienen muchas refutaciones.